de lo que Dios me regaló allá en Colombia, en el Congreso. Vamos a la palabra de Dios, a la carta de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Segunda carta de Timoteo. Vamos a comenzar a leer del 1 vamos a leer hasta el 4. Segunda Timoteo 2, del 1 al 4. Dice así: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que quiera agradar a su superior se enreda en las cuestiones civiles. Palabra de Dios. Cuando vemos este pasaje, el apóstol Pablo está preparando a su discípulo Timoteo. Timoteo fue discípulo directo de Pablo, fue un joven. Me imagino que Timoteo andaría quizás por unos sus 18 o 17 años, el muchacho, estaba joven. Entonces, Pablo tenía que capacitarlo para avanzar. Igual que nuestras vidas, Dios cada día nos quiere capacitar para avanzar, para ir, como dice su palabra, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. O como dice también una frase bien conocida en el Senti, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos soldados de Jesucristo, que Él en su infinito amor y en su infinita misericordia nos tomó, porque a Él así nos quiso, nos reclutó para la obra de la gran comisionista de extender el reino de Dios en toda la tierra, en todo el mundo. Y como cuando en un ejército van a reclutar gente nueva para que enfile las tropas, el ejército de ese país, necesitan un tiempo de preparación, necesitan un tiempo para prepararse físicamente y para luego entrar al tiempo de capacitación de las armas. Creo que aquí en El Salvador son 3 meses en lo que pasan de preparación física y conocimiento de armas, hasta que ellos a los 3 meses hacen un juramento a la bandera para defender la nación en la cual ellos han sido llamados para defender, en este caso El Salvador. De igual manera, nosotros cuando recibimos a Cristo, Dios nos llama para pertenecer al ejército de Dios, al ejército que Él tiene en esta tierra para extender su reino. ¿Qué es lo que hace un ejército? Conquista y extiende el reino o la nación de la cual Él pertenece. El ejército tiene varias funciones. Primero, protege la nación a la cual pertenece, protege lo suyo, ¿sí? Conquista territorios y establece su reino, su imperio en el lugar donde va. De igual manera, Dios nos ha llamado para ser del ejército de Dios, soldados de Jesucristo. Primero, para proteger lo que es nuestro. ¿Qué protegemos nosotros? Nuestra familia, nuestro hogar, la familia espiritual, nuestras creencias las protegemos. También defendemos la causa que es la gran comisión. Defendemos los principios del reino de los cielos, los defendemos y peleamos por ello. ¿Por qué? Por extender el reino de Dios, porque la gente pueda entender y pueda percibir el amor de Dios. Y también hacemos la función de conquistar nuevos territorios. ¿Qué es conquistar nuevos territorios en la parte espiritual? Conquistar familias,
restaurar primeramente nuestra familia, nuestra vida, nuestra familia y el resto de la comunidad, pero también conquistamos áreas de nuestra vida. La teoterapia es una formación y un tratamiento íntegro. Como así en el ejército, a los soldados, a los reclutas, los preparan primeramente en la parte física. Ellos tienen que ser capacitados con un entrenamiento bastante drástico, porque sus músculos, sus cuerpos tienen que adaptarse a lugares rudos, a aguantar hambre, a aguantar sed, a aguantar calor, agua, frío, todo eso. Tienen que prepararlos en la parte emocional también, porque imagínense en un campo de batalla un soldado le agarra la chiripiorca y comienza a llorar porque lo van a matar y le agarra un ataque de pánico, seguro que lo matan. Entonces tiene que prepararse emocionalmente y tiene que prepararse también espiritualmente. Entonces, de igual manera, Dios nos prepara en el ejército de Dios para ir y conquistar, nos prepara la parte física, en la teoterapia. La teoterapia es de una manera, es el proceso de formación en nuestra vida, nos prepara en nuestro cuerpo físico para ir y recorrer grandes distancias y llevar la palabra de Dios, para ir y llevar a un amigo a otra ciudad, y quizás vamos a tener que caminar por caminos rurales, nos prepara para eso también. ¿Cómo nos prepara? En la manera como nos alimentamos. Cuando nuestra área espiritual está bien, yo comienzo no a preocuparme, sino a ocuparme de mi cuerpo físico y me ocupo de mi parte emocional también. Dios nos prepara. Cuando Él trata la parte espiritual, que es la primera, nos prepara también y nos capacita en la parte emocional y en la parte física también, porque la teoterapia es íntegra. Cuando ya nosotros hemos sido capacitados en eso, entonces estamos listos para avanzar. Pero aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención, que dice el versículo 3, dice: como parte de nuestro sufrimiento, como buen soldado de Jesús. Habla acerca de que un soldado sufre, ¿sí? El proceso de formación físico de los soldados no es fácil. Si el general o el sargento, el que los está capacitando, muchas veces, bueno, en mi familia, por parte de papá y mamá, la mayoría de mis tíos fueron militares y ellos contaban que muchas veces les dan con un palo hasta que hacen que el cuerpo funcione como ellos quieren. Entonces, los soldados sufren, también nosotros sufrimos. Muchas veces creemos nosotros que porque somos soldados de Cristo, porque somos hijos de Dios, no nos van a suceder cosas malas. Acá dice, Pablo le dice: tú pues, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Entonces estamos llamados también a un sufrimiento que muchas veces nosotros creemos que porque somos hijos de Dios y somos buenos, entre comillas, no nos suceden cosas malas. Y no es así. A las personas buenas también les suceden cosas malas. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, preparándolo, porque le dice: mire, como buen soldado, usted va a tener que sufrir también por la causa, va a tener que capacitarse, va a tener que desarrollar en su cuerpo físico fuerzas que vayan más allá de lo que usted estaba preparado para hacer. Dios nos capacita a nosotros de una manera para podernos enfrentar al mundo exterior. Nos capacita a través de un CF1, a través de las pastorales con nuestro líder, a través de los tiempos de oración, a través de los tiempos de comunión con el Espíritu Santo. Nos está preparando, y muchas veces ese proceso es doloroso en nuestra vida, porque venimos quizás acostumbrados como que, digamos, en la calle agarraron a un muchacho y lo reclutaron, el ejército lo reclutó. Quizás este muchacho en su casa le daban la comida a tiempo, calentita y todo eso, y estaba de que lo cuidaban bien, pero en el ejército tiene que desarrollar nuevas costumbres, a comer rápido, a comer helado y a comer cuando hay también. De igual manera, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, muchas veces nosotros llegamos con costumbres que hemos sido mimados, consentidos y todo eso, y muchas veces Dios tiene que quitar todo eso
para capacitarnos para ser buenos soldados. En el ejército, yo, en base a mi entrenamiento y mi capacitación, yo puedo elegir si soy soldado común, puedo elegir si soy un soldado activo o un soldado de las fuerzas especiales. La Fuerza Armada se divide tiene sus departamentos, también tiene sus fuertes, sus frentes. Están los artilleros, los infantes, los marinos, los de la Fuerza Aérea, los paramédicos, los que van, los enfermeros que están allá, los de transmisiones, los ingenieros, los que hacen las estrategias. Entonces hay tanta diversidad donde yo puedo optar para poder estar en un grupo, en un fuerte del ejército. De igual manera, Dios a mí me capacita en la vida cristiana para poder optar en cualquier fuerte. El cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros. Entonces la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está formado por muchos miembros. Quizá para mí Dios me llamó para estar en el fuerte de los que enseñan, o de los que son buenos para interceder en la oración, o de los que van abriendo caminos y van y llegan a otra ciudad y la pasión de enseñar, de compartir de Cristo los quema y van abriendo camino. Y esos son los comandos, los de las fuerzas especiales que van, y no importa si tienen que aguantar agua, hambre, pero ellos van porque el deseo de hacer la voluntad de Dios les quema y los consume para ir a ese lugar. Otros quizás hemos sido llamados para consolar, para animar. Son los enfermeros, aquellos de que estamos para levantar al hermano caído. Hoy de ver a Manuel acá me sentía gozoso, me sentía feliz. ¿Por qué? Porque es parte de esta familia. Entonces, y lo hemos llevado en oración, y ahora verlo, poderlo animar y decirle, esta es su casa, sus hermanos lo extrañan, sus hermanos oran por ustedes, sus hermanos están acá. Estaba haciendo la labor como un enfermero que cura, levanta, lleva hacia adelante a los más débiles. Entonces, en el cuerpo de Cristo, de la iglesia, Dios nos permite ejercer una función especial. Quizás otros hemos sido llamados para planear estrategias, cómo llegar a una ciudad y llevar la palabra de Dios. Quizás otros hemos sido capacitados para ir a otras naciones. Entonces, así Dios quiere formarnos. Y en el proceso, para llegar a pertenecer al ejército de Dios, muchas veces vamos a pasar penalidades, vamos a pasar pruebas difíciles, vamos a quizás querer tirar la toalla muchas veces. Pero en la Biblia, ningún hombre o ninguna mujer que se sometió al proceso de Dios fue fácil para ellos. Tenemos el caso de José, el hijo de Jacob, un joven que fue llamado y destinado para ser el salvador de su pueblo, de sus hermanos. Pero yo digo que si Dios le hubiese dicho a José, mire José, fíjese que yo lo voy a llamar para que sea el hombre más poderoso de toda la tierra, de la potencia más poderosa en esa época era Egipto. Usted va a llegar a ser grande. Y yo lo voy a llevar a eso. Tentador la oferta. Pero, ahí viene el pero, ¿verdad? Primero, va a ser odiado por sus hermanos, vendido y traicionado por sus hermanos. Va a experimentar la esclavitud, la traición, y va a ir a parar a la cárcel. Y ahí va a sufrir mucho. Y allí yo lo voy a formar. Entonces acepta, pero eso sí, yo voy a estar con usted. Cuando nosotros estamos pasando cosas difíciles en nuestra vida, muchas veces Dios permite que las vivamos. Pero Él dice, en medio de la dificultad,
yo voy a estar contigo. Porque cuando nosotros leemos la historia de José, vemos de que fue vendido, perdón, creo que sí, ¿verdad? Voy. La Maybe que se queda a dormir ahora acá. Ya va a venir su compañera también de cuarto. Y estaba esperando que venga Oscar también. Bueno, estábamos en que... ¿Qué estábamos? Se me fue la idea. Sí, estaba José. Entonces, si José hubiese conocido lo que iba a vivir, yo creo que quizás se echa para atrás. Pero en algo de que Dios promete es que en los momentos de dificultad y de formación Él va a estar con nosotros. Porque dice la palabra de Dios, buenas noches, Maybe, bienvenida a la casa del Señor. Entonces estamos, Maybe, viendo el tema de cómo ser un buen soldado de Jesucristo. Cuando Dios nos recluta y cuando Dios nos lleva a grandes cosas, pero tenemos que entrar a un proceso de entrenamiento. Entonces, en ese proceso de entrenamiento van a haber momentos dolorosos, lo que nosotros llamamos el proceso de formación. Momentos dolorosos como los que vivió José. José tenía que ser capacitado para llegar a ocupar un lugar muy importante en esa potencia mundial, en esa nación. Entonces, pero el proceso fue doloroso. Pero dice de que en ese proceso, dice la palabra de Dios, y Jehová estaba con José. Cuando yo estoy viviendo cosas difíciles en mi vida, y creo que todos nosotros hemos vivido momentos difíciles en nuestro cuerpo, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, llegan momentos donde uno dice, Dios, ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué yo, si yo diezmo, si yo hago esto, si yo te busco, si yo he ido si yo vine de Colombia y me vine a encontrar con un problemón acá? Y yo dije, bueno, si yo he recibido esto allá, tiene que venir la práctica. Y lo resolví, gracias a Dios, en esos 2 días, de miércoles a viernes resolví eso. Entonces, pero uno puede decir que estoy en la presencia de Dios, que estoy acá y como soy bueno no me van a suceder cosas malas. Dios tiene que permitir que sucedan esas cosas en mi vida para formarme. ¿Por qué? Porque he sido llamado a pertenecer al ejército de Dios y no a un soldado raso, sino al ejército de las fuerzas especiales. ¿Por qué? Porque voy a ser el que voy a abrir caminos para muchos. Voy a ser el que voy a representar el ejército de Dios en el mundo de las tinieblas. Dios cuenta con nosotros en este mundo para extender el reino. Él puede enviar a ángeles del cielo a hacer su voluntad, pero Él quiere formarnos a nosotros, quiere capacitarnos. Y ese proceso, como les digo, que nos lleva a Dios de un recluta a un soldado de las fuerzas especiales, es doloroso. Yo recuerdo de que mi hermano, cuando entró al ejército y hizo el curso para hacer, el primero es cabo, ¿verdad? Él llegó a la casa, yo recuerdo a mi hermano de que si se le veían los ojos era por allá, tenían que ser así, creo que para que le dieran las chibolas acá. O sea, llegó tan calavérico, tan seco, tan delgado, que mi mamá se puso a llorar cuando él llegó y le dice, y comenzó a contarnos todo lo que había sufrido. Que cuando llegó a ese lugar, dice de que él usaba bigote y el sargento con 2 monedas acá le arrancó el bigote así, lo hizo sangrar. Me dice, nos levantaban temprano
a correr y muchas veces no podíamos y con puro garrote nos hacían correr. Nos tocó que comer comida, tortillas duras, ¿sí? Y cuando había, nos tocó que... Pero es un entrenamiento que es necesario. ¿Por qué? Porque ellos se van a enfrentar a un mundo, a las fuerzas del enemigo. Para nosotros es necesario que Dios nos forme. ¿Por qué? Porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Contra qué es nuestra lucha? Contra las potestades, contra yo mismo, contra mis conflictos, contra mi razonamiento, contra mi debilidad, contra las enfermedades. Y Dios tiene que capacitarme. Cuando estuve esos días en la casa de Margarita, allá, teníamos la oportunidad de platicar. Y cuando ella estaba acá en El Salvador, su viaje para allá no fue fácil. Tuvo que pasar muchas dificultades y todo eso. Pero cuando ella estaba acá, era con el único que ella podía llorar. Entonces, y muchas veces vi llorar a mi hermana. Y yo le decía, había veces que entraba a la casa y le escuchaba a ella en el oratorio llorar. Y yo sé que yo no podía entrar en ese momento porque ella estaba en intimidad con Dios. Pero yo me iba a mi cuarto y allá me arrodillaba y le decía, Dios, yo voy a respaldar a mi hermana en oración. Y cuando ya ella se levantaba, comíamos, trataba la manera de hacerle algo a ella que le gustara, comíamos, y ella comenzaba a contarme, mira, estoy viviendo esto, estoy viviendo lo otro. Y le decía, hermana, yo sé que lo que tú estás viviendo ahorita con lágrimas, muy pronto lo vas a recoger con risa, porque dice que Dios convierte nuestro llanto en risa. Entonces, ahora que Dios me permitió ver cómo está mi hermana, y yo le digo, hermana, ¿tú te acuerdas las lágrimas que derramaste? Las lágrimas que derramamos juntos orándole a Dios porque Dios te permitiese estar en esta tierra, que te cumpliera el anhelo de tu corazón, y no fue fácil. Ahora esas lágrimas se han convertido en risa. En risa. Puedo ver el semblante de mi hermana y la sonrisa de ella, la felicidad de ella lo transmite y lo puedo. No es necesario que ella diga estoy feliz. Con verlo uno sabe que está feliz. Entonces, pero en el momento que nosotros estamos viviendo ese proceso de formación, que Dios nos está capacitando para ser soldados de las fuerzas especiales, no nos gusta. Porque quizás Dios nos tiene que quitar cosas que hemos vivido con ellas. Nos tiene que quitar quizás a familiares. Nos tiene que quitar de un trabajo para ponernos en otro trabajo. Nos va a poner en situaciones difíciles. El líder que nos compartía esto, decía, él tenía una frase célebre, decía, les va a doler. Entonces así era la frase como común, decía, te va a doler. Entonces decía, Congreso de Avanzada, te va a doler. Entonces viene la peregrinación a Tierra Santa el próximo año y bueno, dice de que hoy están dando la oportunidad para los profesionales que salen de Colombia y los que quieran ir de otros países, que viajar en primera clase. Claro, viajar en primera clase tiene un gasto, ¿verdad? Extra. Pero dice, yo sé que les va a doler, dice, pero lo van a disfrutar. Entonces él siempre decía, te va a doler. Entonces, porque Dios dice, te va a doler. Es como cuando uno va a un hospital a que lo van a operar o le van a poner una vacuna o una inyección, le dice, mire, esta vacuna le va a doler un poquito. Y le dicen a uno un poquito, aunque esa vaina le duela a uno hasta el alma. Sí, pero le dice, pero es necesario que se la ponga, porque si usted no se la pone, se muere. Si usted no se la pone, no le podemos controlar su enfermedad. Y así muchas veces Dios dice, voy a tener que usar esta formación en esa área de tu vida. Te va a doler, pero va a ser de bienestar para ti, porque te estoy formando para cosas grandes. Dios, su vida, mi vida, la está formando para cosas grandes. Ahora yo veo mi vida y hoy que estaba allá, me presentaba delante de Dios en ese monte de la oración y de la alabanza,
y levantaba mis manos y derramaba mis lágrimas, porque los 7 años que yo esperé para ir de nuevo a presentarme a ese lugar no han sido fáciles. He vivido un proceso difícil quizás en mi vida. He reído, he llorado, he pasado tantas cosas, pero yo le digo, Dios, aquí estoy. Y te agradezco porque yo no soy merecedor de lo que tú me estás dando, pero tú has sido bueno y me has dado la oportunidad de capacitarme, de formarme para formar a otros. Y lo que en un momento fue lágrimas, dolor en mi vida, ahora puedo decir, aquí estoy, Señor. Y eso nos sucede a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Estamos viviendo quizás momentos difíciles con nuestra familia, en nuestra vida, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos, pero es necesario. Porque Dios dice, sufre como buen soldado. La vida del soldado no es fácil. Timoteo 2, del 1 al 4, maybe. Ahí estamos. Dice, sufre como buen soldado. Dios no dice, disfruta como buen soldado. Dice, sufre. Porque el soldado tiene que sufrir. Para extender el reino, para defender su nación, tiene que sufrir. Pero ustedes pueden ver la templanza de un soldado, pueden ver el porte de un soldado, pueden ver su condición física, es diferente a la de una persona, de un ciudadano normal. Su disciplina. Como soldados de Cristo tenemos que tener disciplina también. Disciplina en todas las áreas de nuestra vida. Que Dios ordene. Un soldado se conoce hasta en su forma de vivir porque es ordenado. Mis tíos, ellos aún en que ya no son soldados, ya no están en el ejército, yo entraba al cuarto, a la habitación de mi tío, con el que yo me crié, y veía su ropa bien doblada, sus zapatos ordenados y bien lustrados. Toca. No, ¿verdad? Entonces, su ropa bien planchada, y hay de que le quedara una cosita ahí, bien. Tenía la disciplina de levantarse y hacer ejercicio. La disciplina de ser puntual. Si alguien me enseñó a ser puntual a las reuniones y a las citas, fue él. Él decía, a las 7 de la mañana salimos y todo el mundo tenía que estar a las 7 en el carro. Si no, se quedaba. Pero también Dios nos desarrolla en nosotros disciplina. Nos desarrolla templanza. Nos desarrolla amor. El fruto del Espíritu Santo tiene que ser desarrollado en el soldado de Cristo. El amor no es sencillo. Que el amor se desarrolle en nosotros no es sencillo. ¿Por qué? Porque para que se desarrolle el amor en mí tengo que aprender a perdonar. Tengo que aprender a aceptar quizás a mi pareja. Tengo que aprender a aceptar a mi vecino. Tengo que aprender a amar independientemente aún de los errores. A ese que vive a 2 cuadras, 2 casas de mi casa y que me tira la basura ahí, tengo que aprender a amarlo. Y aprender a amar es doloroso. Por eso dice, el amor es sufrido. Porque no es solamente de que te amo, chévere, al que a uno le agrada. Eso es fácil. Ustedes que son mis hermanas, para mí es fácil poder dar un abrazo, poderles dar un detallito. Pero ¿qué? Cuando Dios toca esas fibras y tiene que desarrollarlas en la persona que menos quiero yo, con la que tengo mayor conflicto. Para aprender a amar yo tengo que aprender a perdonar. Para aprender el gozo, que dice que es un fruto del Espíritu Santo. El gozo. Mantener el gozo, dice el Señor. Y es difícil mantener el gozo. Es diferente estar feliz que estar gozoso. La felicidad me la puede proporcionar, un ejemplo, el viaje que hice yo, feliz, yo vengo encantado de la vida, pero vengo aquí y me encuentro con problemas, ahí se terminó la felicidad. Pero el gozo se mantiene, el gozo se vive aún en momentos de dificultad. Ustedes no han visto de que personas aún con sus conflictos viven gozosos. Maribel, en su proceso, yo le veo a usted gozosa. Yo le veo a usted fortalecida. Tiene que desarrollarse en mí como buen soldado la paciencia, que es una cosa de que
dificulta a nosotros ser pacientes. Esperar a la esposa que se tarda 4 horas para salir. Esperar porque metí un currículum y no me llaman para el trabajo. Y yo oro a Dios y yo le pido a Dios por ese trabajo y no me sale. Esperar a que me llamen para tal trabajo, para tal cosa. Esperar en Dios porque Él dice que me va a dar algo mejor para mí. La paciencia se desarrolla en momentos de dificultad, cuando uno no ve nada, cuando uno ya ve todo perdido. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Dios quiere formarme, Dios quiere capacitarme, Dios quiere llevarme más allá de las cosas. Un ejemplo, lo que estamos hablando, la paciencia es difícil. Otra de las armas que son difíciles para nosotros es la templanza, el dominio propio. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a darle riendas sueltas a nuestro cuerpo. Que si me gusta comer y estoy pasadito, como. No puedo decir no. Hay alguien que dice, o alguien que me dice, ay líder, pero es que a mí me cuesta decir no. Yo todo le digo así. Y llegó un momento, yo pasé una época, un tiempo de mi vida, que con una persona no podía decir no. A todo lo que me decía yo le decía sí. Así me tirara la barra de la vida cristiana, yo le decía sí. Que vamos a comer a tal lugar, sí, vamos. Que mira, que venite porque mi mamá va a hacer, no puedo, fíjate que tengo compromiso. Ah, ¿no me querés? Sí te quiero. Ah, bueno, entonces ven, allá voy, ¿sí? Llegó un momento donde yo dije, no, esto tiene que parar. Tengo que pararme firme y aprender a decir no. Y entonces en una ocasión me dijo, mira, necesito que vayas a la casa de mi mamá y le digas que me llame porque necesito hablar con ella. Muchas veces lo había hecho. Salía de mi trabajo y le iba, y eso que tenía que caminar bastante. Y le dije, ¿sabes que no puedo? ¿Por qué? No puedo, estoy ocupado. No me querés, que no sé qué, cuando. Sí te quiero, pero en este momento no te puedo hacer ese favor. En la tarde que vi a esta persona me dice, es que ya no me querés y que no, sí te quiero, pero es que ya aprendí a decir no. Ya va a tocar, ya va a tocar. Entonces, cuando Dios forma mi vida, yo tengo que aprender a decir no, es el dominio propio, decirle no al pecado, decirle no a la comida, decirle no a la rumba, decirle no al alcohol, decirle no a tantas cosas, tener dominio propio. Y eso es, ¿cómo se desarrolla el dominio propio? En los momentos de tentación, cuando me veo tentado. Habla acerca del dominio propio, habla acerca de la fe. La fe se tiene que desarrollar. Dice que otro del fruto del Espíritu Santo que se debe desarrollar en mí como soldado de Cristo es la paz, que es diferente a la paciencia. Una persona que tiene paz la experimenta en momentos de dificultad. Igual, es que todo el proceso de formación en nuestra vida no se forma en lechos de rosa, sino en momentos de adversidad. Por eso dice, tú como buen soldado sufre penalidades. Pero después, cuando este soldado está enfrente de la bandera y está juramentando, está capacitado, ha sido formado. Los 3 meses que pasaron fueron difíciles para su vida, pero logró capacitarse. De igual manera, en nuestra vida, la paz es difícil de poderla conseguir, pero Él dice, tened paz. En una ocasión, un pintor hizo una pintura, una obra de arte, y en la pintura se reflejaba un río que traía pedazos de madera, piedra, y como cuando uno ve en esas películas que viene el agua con toda su fuerza, y en medio de la ola donde traía todo eso, dibujó una paloma, y la paloma en medio de una roca, dormida. Y cuando le dijeron, ¿cómo se llama su obra? Él dijo, paz. Dice, pero ¿qué tiene de paz eso? Esa turbulencia que viene allí. Y le dice, ve a la paloma. ¿Cómo está? Tranquila. ¿Sí? Relajada.
¿Cuál es la paz que yo debo experimentar? La paz que Dios da. La paz aquella que en momentos de cólera puedo guardar paz. Alguien me dijo anoche, yo tomé una decisión y sentí paz en mi corazón. Cuando uno toma decisiones radicales en la vida, pero Dios le da paz. Cuando uno tiene que ir a pedir perdón, pero después Dios le da, así esa persona no lo perdone, pero Dios le da paz en el corazón. Y la paz es difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque yo no estoy quizás preparado o dispuesto para poder entrar a la adversidad. Pero cuando Dios forma nuestra vida y nos capacita para grandes cosas, es cuando yo digo, verdaderamente valió la pena. Cuando este soldado, y como le digo, como soldado de Cristo yo puedo ser soldado raso, puedo ser soldado obediente o puedo ser de las fuerzas especiales. ¿Qué quiero ser yo? ¿A qué le quiero apuntar? Claro, si quiero ser un soldado de que nunca voy a llegar a ser ni siquiera cabito o sargento, el proceso va a ser sencillo. Va a doler, pero es sencillo. Pero si quiero ser de las fuerzas especiales, como decía el líder, te va a doler. Porque tengo que estar dispuesto a abandonar mi comodidad. En resumen, familia, Dios quiere llevarnos, dice la palabra, de lo bueno a lo mejor, y de lo mejor a lo excelente, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero para yo tener una gloria y un triunfo, ¿qué tengo que hacer? ¿Un triunfo? ¿Lo voy a conseguir sin hacer nada? No. Tiene que haber un proceso. Tengo que pasar dificultades. Maybe que ya está casi de salir de la universidad, no ha sido fácil. Y ese título que va a pegar ahí en su casa, ese título que va a decir licenciada en administración de empresas, ¿va, maybe? Sí. Y quizás otro posgrado ahí, un doctorado, un máster, un diplomado. Eso que está ahí no ha sido sencillo. Han sido 5 o 6 años bien de desvelada, aguantadas de hambre, lloradas, traiciones, ¿sí? Momentos de soledad, cuando quizás le tocó que hacer trabajos a ella sola, de ir y buscar al catedrático, mire, regáleme, dígame cómo me gano esas centésimas que me hacen falta para pasar. No ha sido fácil, pero tiene ahí lo que eso significa, el triunfo, la gloria. ¿Cómo se consigue la gloria? A través de luchar, de esforzarse. Por eso dice la palabra de Dios que a los hijos de Dios también nos suceden cosas malas. Así que usted no se admire de que le va a suceder, y no es que yo le estoy diciendo, pero con una diferencia. con una diferencia. Todo, oiga bien, me había dicho algo. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero hay muchas veces donde las cosas que yo estoy viviendo pueden ser que yo no las vea que me ayudan a bien, pero dice, me ayudan a bien. Cuando el líder tocaba este versículo que acaba de decir maybe, se contaba una historia de una misionera que estaban en el redil, cuando el redil no es ni la sombra de lo que es ahora, y el padre en la fe, el doctor Néstor Chamorro, recibió una llamada y le dice a los discípulos que él tenía ahí, oremos porque la misionera tal que está en tal ciudad ha sido violada. Dice quien estaba hablando de ese tema de que él sintió tanto dolor, entonces, y comenzaron a orar por el corazón de esta mujer. Entonces cuando ella subió, bueno, la sorpresa fue de que en la tarde la mujer estaba en el redil, esta misionera. Y cuando llegó, le dijo al doctor Néstor, todos le decimos Papá Néstor porque es el padre en la fe. Y le dice esta misionera, Papá Néstor, yo quiero compartir mi experiencia.
Le dice, no, hija, no te expongas porque es un dolor, no, yo la quiero compartir, papá. Bueno, compártela entonces. Ella cuenta la historia de que ella iba de visitar a unas discípulas, pero ella estaba en una ciudad y eso era que quedaba como en el campo donde ella fue. Cuando ella venía en el camino, se le aparecieron 6 hombres. Entonces, y la forjaron con ella. Entonces, y la tiraron al suelo. Y le dice, bueno, te vamos a violar. Dice de que cuando eso estaba sucediendo en su vida, ella solamente le oró a Dios. Y le dijo, Dios, que yo no pueda sentir nada de lo que estos hombres me están haciendo. Y dice de que pasó el primer hombre y tuvo relación con ella, y en ese momento dice que lo que ella experimentó fue una gran paz y compasión por estos hombres. Pasó el segundo y pasó el último, el sexto. Cuando los hombres se saciaron, la dejaron ir, y los hombres se pusieron la ropa y iban a seguir su camino. La dejaron ahí y le dice, momento, lo que ustedes han hecho los lleva, dice que le dice, lo que ustedes me han hecho ahorita a mí los lleva al infierno, pero yo no quiero que ustedes vayan al infierno. Yo quiero que ustedes reciban a Cristo este día. De los 6 hombres que estaban ahí, 3 recibieron a Cristo. Uno de ellos es misionero cristiano hoy en el Senti. Y ella contaba y decía que cuando le estaban sucediendo eso, me picó duro. Ay, sí me picó duro. Sí me picó duro. Ah, bueno. Ya va a tocar, maybe. Bueno, dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios todas las cosas les van bien, pero esta sí dolió. Esta sí dolió. Sí, te va a doler. O sea, te va a doler, dijo el Señor. Te va a doler. La teoterapia también tiene que recibir uno de estos. Bueno, tanto así que dice de que ella les compartió de Cristo. Y los hombres recibieron, 3 recibieron a Cristo. Uno de ellos hoy él es misionero cristiano en el Senti. Y el siervo de Dios nos contaba y decía, ¿qué de bien se le puede encontrar a esto? Que a una sierva de Dios la violen. Pero dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Estaba Dios con esta mujer ahí? Sí, estaba con ella. Que quizás Dios en su proceso de formación permitió que eso, porque quizás era el medio para que este hombre fuera ganado. Pero cómo Dios utilizó un momento de dolor para esta mujer, y dice que ella no sentía nada. Y después de esto, poderles compartir de Cristo. Yo decía, pues yo no puedo decir que a qué bien. Pero ahora que vemos a este hombre en los caminos de Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. En nuestra vida quizás estemos pasando, momentos difíciles, como en el caso cuando mi madre cayó enferma de cáncer, 4 años después de que mi hermano mayor muere de leucemia. Le descubren cáncer a mi mamá en la matriz, ya en fase terminal. Cuando me dieron esa noticia a mí, yo recuerdo mi madre llegó y nos sentó, ella con una gran paz, nos dice, hijos, yo les tengo que dar una noticia, quizás no va a ser agradable para ustedes. El examen que me hicieron ahora dice de que tengo cáncer y que me tengo que someter a un proceso, y que si ese proceso funciona me va a prolongar un par de días más de vida, pero si no, Dios me va a llevar a su presencia. Yo recuerdo que cuando recibí, buenas tardes Oscar, esa vaina picó duro. Entonces, bueno Señor, entonces dice de que yo salí de la casa y me fui a un campo
de fútbol, que había ahí unas canchas improvisadas. Solo recuerdo que habían un par de personas ahí y me fui más arriba de un cerro que había ahí y comencé a gritar, a reclamarle a Dios que por qué Él era tan despiadado conmigo, que después de haberse, si no le bastaba haberse llevado a mi hermano, que ahora se llevaba lo que más amaba. Yo le decía, si yo soy el del problema, si yo soy el pecador, ¿por qué no me llevas a mí? ¿Por qué no me matas ahora a mí? Y me llevas porque yo soy el pecador. Vivimos el proceso de mi madre, el sufrimiento de ella y bueno, ella murió en los brazos de Dios y ella está en un lugar muy especial. Después del fallecimiento de mi madre, poder lidiar con la ausencia de ella y el poder formar a mis hermanos. Momentos que hoy que los cuento con toda libertad, porque en ese momento no pude ver lo bueno de Dios ahí. Yo recuerdo de que muchas veces no tenía, solo había para dejarle a mis hermanos para las tortillas. Entonces yo tenía que darle las monedas que iba a ocupar para mi pasaje, para que ellos compraran comida. Siempre hubo, gracias a Dios. Pero le tenía que dejar como para que compraran tortillas. Y yo me iba a pie. Y muchas veces en el camino me cogía el agua. Llegaba al lugar de mi trabajo mojado. Allí, como dejaba el uniforme, me cambiaba con un frío. Y muchas veces me iba sin comer. Y comía, la cena de ese día quizás para mí era palomitas de maíz y soda, que era lo único gratis que el cine le daba a uno. Y comía eso, pero Dios me alimentaba a través de eso. Llegaba a la casa y veía a mis hermanos con las fotografías de mi mamá llorando y tal vez yo queriendo llorar, la ausencia de mi madre. Y tenía que fortalecerlos a ellos. Tuve que hacerla de papá y saber qué es lo que se siente que le digan, no hay, tengo que pagar la colegiatura, se acabó el gas, hay que pagar la luz, hay que pagar la casa y saber que no tengo dinero, pero corresponde de mí el poder conseguir ese dinero. Luego de eso mis hermanos crecieron y hoy en día puedo ver de que mis hermanos son de bien. Mis hermanos son personas de bien, de paz. Y descanso en Dios de que aunque viví eso, de que en ese momento no fue agradable para mí, pero hoy puedo decir de que eso me ayudó a bien. ¿Por qué me ayudó a bien? Porque puedo entender y valorar a una familia. Puedo valorar, puedo saber el valor que tiene un centavo. Puedo valorar puedo saber el valor que tiene el poder compartir 5 minutos, media hora con mi familia y dedicarle ese tiempo a ellos. Puedo saber de que en los momentos de escasez Dios es mi proveedor. Entonces, claro, en el entrenamiento que Dios me dio fue duro, pero ahora eso me sirve para compartir con otros. Fui yo el que experimenté el dolor de perder a una madre, a un hermano mayor. Lo tuve que vivir yo. Pudo haber sido otra gente, no solamente soy yo el que he vivido eso, pero Dios permitió que yo viviese eso para poder entender el corazón y la tristeza de un hombre y una mujer que pierde su madre. Tengo que saber pasar eso para saber y ayudarle a alguien que perdió a su hermano mayor, alguien que está sin trabajo. Cuando yo me quedé sin trabajo y todo eso, hoy sé que Dios es mi proveedor, que Dios en momentos de dificultad Él está ahí. Pero para mí el estar parado hoy acá y decirles eso, sé que ha sido un proceso que, como decía el líder, te va a doler. Pero en ese proceso Dios estuvo conmigo. Dios estuvo conmigo y Él no dejó que eso pasara. Y no porque Él se gozara verme así, sino que era necesario en mi vida.
lo que cada uno de nosotros estamos pasando en nuestra vida. Ya si sea, llámese ausencia de un familiar, llámese falta de trabajo, incomprensión, enfermedad, soledad, tristeza, escasez en la casa porque quizás no veo que tengo plata. Pero todo lo que estamos pasando, dice la palabra de Dios que nos ayuda bien. Nos ayuda bien. Y usted debe de tomarse de ese versículo, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así esté pasando como decía Eli, así usted está pasando por la más inmunda de las dificultades. Dios está ahí. Dios estuvo con José en la cárcel. ¿Qué de grato o de agradable será estar en una cárcel? Yo creo que ni Paco Flores quería ir a parar a la cárcel ahí. Porque no es algo que uno quiera. No es algo que yo quise, Dios, bueno, sí, yo estoy de acuerdo, llévese a mi madre. Si él me hubiese dicho, no, ¿cómo va a querer? No se la lleve. Pero él se la llevó. Pasé 2 años de amargura con Dios para entender, para poder saber de que era en su propósito, para formar un hombre en mí, para formar carácter en mí, para saber de que estoy capacitado para ser un hombre de hogar, un hombre de bien. Dios le permite a usted pasar por momentos de dificultad en su vida, pero esto tiene un propósito. El propósito es que eso le ayude a bien a usted. Un soldado cuando entra en el entrenamiento, él no ve quizás el porqué, el que le pongan cosas pesadas, el que tenga que sacar fuerza de flaqueza y desarrollar fuerza física. Él quizás en un momento lo ve como que este sargento me la montó y solo la tiene contra mí. Pero ¿qué es lo que está haciendo este sargento? Está formando carácter en mí. Los líderes que Dios nos ha puesto, quizás muchas veces nos hablan con franqueza, pero es necesario. Nos llevan a que desarrollemos nuestro potencial, a que desarrollemos el fruto del Espíritu Santo, a que desarrollemos el amor, a que desarrollemos el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la fe. Tenemos que desarrollarla. Pero ¿en qué momento se desarrolla eso? Se desarrolla en momentos de adversidad. Y las cosas buenas, como le digo, le suceden a malos y a buenos. Pero las cosas malas también le suceden a malos y a buenos. La pregunta es, ¿de qué estás lleno tú? ¿De qué estoy lleno yo? ¿Cómo lo veo yo eso? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para enfrentarla? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Eso es lo que usted lo hace diferente a la gente del mundo. Porque a la gente de afuera también se le mueren sus familiares. La gente de afuera también está enferma. La gente de afuera también sufre. Igual yo. Pero Dios dice, está de mi lado. Hoy, familia, Dios quiere llevarnos a cosas grandes, a cosas extraordinarias. Todo depende de mí. El proceso de Dios es duro, pero a su larga, a la vez, es beneficioso para mi vida. Es beneficioso. Y se forma el carácter de Cristo en mí. Ni aun Cristo, Dios permitió que no viviese eso. Cristo le dijo en el monte Getsemaní, Padre, usted que es el dueño de todo, el que me formó y el que me envió, y el que puede decidir ahorita si sí o no me toca que ir a la cruz, usted lo puede hacer ahorita, pero si no, que se haga su voluntad. ¿Qué es lo que Dios hizo? El Padre dice que bajó un ángel. ¿Y qué hizo? Confortó al Señor Jesús, pero le dijo, mire, una palmadita, ánimo, hágale, ya va a pasar. Pedro, el Señor le dijo antes de irse, Pedro, el enemigo ha pedido tu cuerpo
para zarandearte como a trigo. Y Pedro dice, Pedro quizás estaba escuchando que le dijera, yo le he rogado al Padre para que eso no suceda. Pero le dice, yo he rogado al Padre para que cuando estés bien viviendo eso, no te falte la fe. Y lo vivió. Pedro lo vivió. Pero dice, yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Dios siempre está ahí. Quizás en los momentos de dificultad no lo vemos. Quizás en ese momento José, estando en la cárcel, decía, ¿pero y aquí? Dios, si usted me mostró los sueños que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban hacia mí, yo no veo. ¿Sí? Yo no veo qué sol y luna, qué metido en esta cárcel. Pero después vemos los finales, el final de José. ¿Sí? ¿Cómo va a ser mi final? Yo no lo sé. Si Dios terminará el proceso en mi vida, sí lo terminará. Aquí en esta vida o en aquella, lo terminará. Pero yo debo de estar dispuesto a pagar el precio como soldado de Cristo, que dice, tú como buen soldado, sufre penalidades. Pero también las recompensas de Dios son grandes. Son grandes. Así que familia, en esta tarde yo les invito a que nos pongamos en pie. Y usted cierre sus ojos. Quizás la forma en que hemos sido llamados por parte del Señor y lo que estamos pasando ahorita no es quizás lo que yo imaginaba. Quizás la persona que le compartió de Cristo a usted le dijo, recibe a Cristo y todos sus problemas se desvanecerán. Quizás el que le compartió de Cristo a usted le dijo, si tú recibes a Cristo, no, te prometo que no vas a tener problemas. La vida cristiana no significa no tener problemas. Los más emproblemados somos los hijos de Dios. Los que pasamos por un entrenamiento doloroso somos los soldados de Cristo. Su vida y mi vida han sido llamada por parte de Dios para este proceso de formación. Para algunos de una manera, para otros de otra manera. En ese momento de dificultad que usted está viviendo, quizás usted no pueda ver a Dios. Y usted quizás en su oración le dirá, Dios, ¿dónde estás en este momento? Porque no te veo. Porque el mismo Jesús le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero ese mismo Jesús exclamó, cuando sintió la presencia de su Padre, exclamó, Padre, consumado es. La obra que tú me mandaste la he cumplido. Por eso que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ese que fue molido, ese que sufrió en carne propia la soledad, la traición, el dolor, la tristeza, la ira, las enfermedades, todo lo que usted y yo sufrimos, Él lo sufrió en su carne, en su cuerpo también. Ese lo ha llamado. Porque el Señor Jesús vivió todo eso no como el ser divino, sino como un ser humano, como usted y como yo, que fue llamado con una misión de salvar al mundo. Hoy Dios le ha llamado a usted también para grandes cosas. Hoy Dios le ha llamado a usted para ponerlo en lugares preferenciales. Pero hay un precio que pagar. Yo sé que el proceso es doloroso.
pertenecer al ejército de Dios es doloroso. Dice, sufre penalidades. Pero también como buen soldado, yo estaré contigo. Yo no voy a dejar que no pase eso en tu vida. Lo tienes que vivir. Pero si algo yo te prometo es que estoy contigo. Un padre de familia no puede estar con sus hijos todo el tiempo. Pero eso no significa que ese padre no está pendiente de sus hijos. Y quizás muchas veces los hijos se han visto en dificultades, pero aún así el padre está ahí con ellos. De igual manera, tú y yo nos vemos en momentos de soledad, de enfermedad, de dolor, que quizás tú no ves, no logras dimensionar y ver a Dios. Pero Él está ahí, acompañándote. Él está ahí, fortaleciéndote. Él está ahí, animándote y aumentando tus fuerzas, dándote aliento, dirigiéndote a través del Espíritu Santo. Él está ahí en esos momentos de dificultad, en esos momentos en los cuales nuestro cuerpo sufre, nuestra alma sufre. En esos momentos tú tienes dos opciones: o tiras la toalla, o te agarras de Dios, o sos capaz de ver a Dios y de saber que Él está ahí contigo. Él ha prometido, dice, en mi presencia yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es difícil alabar a Dios en los momentos difíciles, pero Él dice gozosos. Mantened el gozo, mantened la paz, mantened la paz. Confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Confiad en mí porque yo también lo he vivido. Si tú estás experimentando soledad, yo he vivido también soledad. En esa cárcel estuve solo porque mis discípulos me abandonaron. Estuve solo porque el Padre me abandonó también. Cuando vio que yo llevaba toda la carga del pecado. Sufrí traición como tú quizás. Experimenté dolor como tú quizás estás experimentando aún más. Experimenté tristeza, ira. Pero en medio de ello vencí porque el Padre estaba conmigo. Hoy levanta tus manos al cielo y dile: te alabo, Señor. Te alabo, Señor, porque tú te has fijado en mí. Y en los momentos de dificultad yo decido alabarte. Yo decido bendecir tu nombre. Yo decido levantarme de esta. Yo decido confiar en ti. Yo decido continuar el proceso de formación en mi vida. Yo decido que tú formes mi vida. Yo decido tomar hoy el camino del buen soldado de Cristo. Yo decido alabarte. Y yo sé que es difícil para ti y para mí alabar a Dios. Pero hoy, a través de esta alabanza, de esta adoración, tú dile: Señor Jesús, yo te quiero alabar. Bendice a tu Dios a través de esta alabanza. Estás pasando por dificultades, sí. Dios lo sabe. Él no te rechaza las oraciones. Cuando tú ni siquiera has orado, Él escuchó tu oración, tu corazón. No hay ni un justo que Dios no haga justicia con él. Desarrolla paciencia, hijo de Dios. Desarrolla paz en ti, hijo de Dios, en medio de la adversidad. Porque cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Avanza, hijo de Dios. Avanza.
delante de ti. Él es el capitán que te alienta. Alaba a Dios. Alaba a tu Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Entiende esto. Que Dios está obrando y hablando en tu vida hoy. Él quiere formar en ti carácter. Aunque tú creas que Dios está en silencio, Él está trabajando en tu vida. Aunque tú no lo veas, Él está formando tu vida. Espera el momento, porque Dios formará en ti el carácter de Cristo. Es doloroso, sí. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. Dios no promete, Dios no te dice que no te va a doler. Sí te va a doler, pero Dios te dará la fuerza. Dios te dará la fuerza, hijo de Dios, para que avances. Alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, esas puertas que el mundo ha cerrado, Dios te las abre en este momento. Caminará contigo. Cuando pases bajo valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque la vara y el cayado de Dios te infundirán aliento. Él te llevará a lugares de delicados pastos y junto a corrientes de agua te pastoreará por amor a su nombre. Y las lágrimas que tú derramas hoy, Dios las convertirá en risa, Dios las convertirá en carcajadas cuando tú seas formado y el carácter de Cristo se forme en ti. Alaba, alaba a tu Dios en esta tarde. Alábalo, alábalo, hijo de Dios. Levántate, levántate, toma tu equipo, toma tu lugar en la batalla, toma tu lugar en la batalla. Falta muy poco, hijo de Dios. Bendito Dios, como te alabamos y te bendecimos a ti, Señor. Te exaltamos a ti en esta noche, Señor. Gracias, gracias. La palabra de Dios dice, si tú sufres penalidades, siéntete bienaventurado y dichoso aquel que sufre por la causa de Cristo, porque Él recibirá su recompensa. Hoy Dios ha hablado y te ha animado, te ha fortalecido. Hoy fortalécete en Dios. Ve al ejército, ve ahí a ese lugar y toma nuevas fuerzas, porque Dios ha prometido estar contigo. Quizás en este momento lo que estás viviendo es muy duro en tu vida, quizás no encuentras salida, quizás has renegado contra Dios, te has quejado contra Dios, pero Dios ahí está porque Él ha prometido su presencia nunca quitar de ti, y Él está formando carácter en tu vida. Sí duele, pero es necesario, hijo de Dios, para que Dios forme carácter en ti, para que Dios te lleve de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, para que Dios te lleve de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Vive confiado en Dios, porque Dios está de nuestro lado. Él pelea por ti, Él te fortalece, Él te llena de su presencia y de su fuerza. Ve y recibe fuerzas en Él, fortalécete en Él y corre la mía extra que te hace falta. Córrela, porque Dios está de tu lado, Dios está de tu lado, y Él seguirá estando todos los días hasta el fin del mundo. Padre de los cielos, yo bendigo a tus hijos hoy, Señor.
Yo bendigo para que tú fortalezcas sus vidas, fortalece sus cuerpos, fortalece sus mentes, fortalece sus espíritus, Señor, para que ellos sean hombres y mujeres valientes, considerados los valientes tuyos, Señor. Los bendigo para que les vaya bien en esta semana, para que nunca falte la provisión en sus casas, para que tengan aún para hasta dar, para regalar, Señor, y tú des a ellos, Señor, bendiciones hasta que sobreabunden, Señor. Benditos sean cuando salgan de la ciudad y cuando entren a la ciudad. Benditos sean en los campos. El Señor tu Dios te recompense todo lo bueno y todo lo justo que haces para su obra, y te permita cosechar en saco grande, y que la medida sea apretada y rebosando lo que Dios te dé en tu vida. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, sé bendito, 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 con todo tipo de bendiciones para ti en esta noche. Amén y amén. Bueno, familia, tomemos asiento en esta noche. Dale gracias a Dios por lo que